Dice esta versión en Habacuc capítulo 2, versos 1 al 4. Ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar muy atento. Voy a esperar tu respuesta. Y Dios me respondió: voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Verso 4. Esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí. Voy a leer el versículo 3 nuevamente. Y estoy en la versión NTV. Si me lo ponen en pantalla, esa versión la tienen ahí. Dice el verso 3: tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque eres bueno. Señor, te pedimos que nos ayudes a que nuestra mente, nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra. Te pedimos, Padre amado, que sea tu presencia ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Estamos en este mes donde tocamos temas de familias, donde tocamos temas que tienen que ver con la familia en general. No solamente con la pareja, no solamente de hijos, sino el contexto completo de la familia. Y una de las cosas que debemos nosotros entender y asumir es que las cosas no se van a lograr simplemente porque sí. Tenemos que ser intencionales en buscar, en hacer, en creer. Hay una de las cosas que muchas veces no hemos realizado, pero cada proceso, cada momento, cada etapa en la vida, cada cosa que emprendemos conlleva riesgos. Y los riesgos muchas veces no nos damos cuenta, porque hay cosas que parecen silenciosas, que no se dan, que no están sucediendo. Y el hecho de que no nos demos cuenta no significa que no pasan. Por ejemplo, leía yo una estadística acerca del suicidio. Y voy a hablar específicamente, no en general, sino algo específico que tiene que ver con esto. Dice este estudio que el suicidio se ha convertido en la causa de muerte más frecuentes entre los militares estadounidenses que la guerra en sí. Es decir, que la gente que estuvo en una guerra, que la gente que participó en una guerra, que vio todo el dolor, que vio todo lo que una guerra representa, deja secuelas en su mente, en su vida, que si no son bien tratadas, puede producir más muertes que la guerra en sí. Las cifras hablan por sí solas. Cada día, según este estudio, en los Estados Unidos, una persona se quita la vida, un militar que ha regresado de una zona de conflicto. Se dice que el número total de soldados que se quitaron la vida desde que volvieron de Afganistán, esa guerra en Afganistán, supera la cantidad de militares que murieron en combate. La gente que no superó el proceso, la gente que no pudo recibir un tratamiento especial, un acompañamiento después del proceso de una guerra. Y la pregunta es: ¿qué está fallando en el sistema de salud? Se dice que el sistema está desbordado, que no hay especialistas suficientes para tratar a los militares que sufren desórdenes mentales. Un ejemplo: la Primera Guerra Mundial, que fue del 1914 al 1918, fue la primera guerra en la que participaron
los países de todos los continentes. Y se cree que esta guerra, además de las víctimas mortales y de las ciudades arrasadas durante la Primera Guerra Mundial, provocó escasez de alimento, perjudicó la economía de varios países, pero también provocó la muerte de muchas personas. Se dice, según los datos oficiales, hablan de 9 millones de soldados que perdieron la vida. 9 millones, más 7 millones de civiles muertos durante el combate. Además de 6 millones de personas que murieron por culpa del hambre, de enfermedades, de la falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. Si usted hace los números, estamos hablando de por lo menos 23 millones de personas que murieron en la Primera Guerra Mundial, más los 20 millones de heridos, que después de ellos se sumaron otros más en la cifra de muertos. La Segunda Guerra Mundial se cree que afectó a más de 100 millones de personas, según los datos estadísticos. De estos, se cree que al menos entre el 55 y 60 millones de personas perdieron la vida. En la primera es un promedio de 23 millones que murieron. La Segunda Guerra Mundial provocó la muerte de más de 60 millones de personas. ¿A qué viene todo esto? Déjeme avanzar y entramos en el punto. Según Wikipedia, la pandemia, el COVID-19 que vivimos en el año 2020, que usted conoció, porque si usted tiene por lo menos más de 5 años, usted fue partícipe o estuvo presente en esa pandemia. Se cree, según los datos, que hubo más de 692 millones de casos en 260 países. 7 millones de personas perdieron la vida. Además, se cree que 5.294 millones de personas fueron vacunadas con diferentes dosis. Pero esto provocó escasez. Se cree que algunos casos que no fueron reportados fueron más de 2.000 millones. Más de 2.000 millones. Esta cifra es alarmante. Pero según los datos, muchas de las personas que murieron no fue a consecuencia del virus en sí, sino del miedo al virus, del temor al virus, del simplemente oír lo que provocaba el virus en sí y el temor que provocó en las vidas. En el caso de las muertes de las guerras de los soldados, lo que provocó más muertes en sí no fue los soldados que murieron en el frente de batalla, sino aquellos que no pudieron superar, no fueron acompañados por sus familias, por un tratamiento para poder recuperarse de lo que vieron. ¿Por qué traigo a colación estas cifras y este versículo de Habacuc? Voy a volver a repetir Habacuc del 1 al 3, capítulo 2, 1 al 3 dice: yo te he presentado mi queja y ahora voy a estar atento, voy a esperar tu respuesta. Aquí es Habacuc diciéndole a Dios: Dios, yo he presentado mi queja delante de ti, pero ahora voy a esperar tu respuesta. Verso 2: y Dios me respondió, dice Habacuc, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Verso 3: tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Se cumplirá sin falta. Y hoy te quiero hablar bajo el tema: no abortes la visión. Hay algo que Dios ha puesto en tu corazón, pero así como mucho soldado que estuvo enfrente de una guerra, quizás tú y yo no hemos ido a una guerra física, pero nos ha tocado afrontar dificultades. En este mes que hablamos de familia, ¿quién creció en una familia donde todo fue color de rosas? Donde siempre nos afirmaron con palabras,
donde nos dijeron: no, usted es un campeón, una campeona, hijo. Usted va a salir adelante, usted lo va a lograr. Quizá haya algunos casos aquí, pero la gran mayoría crecimos en familias disfuncionales. La gran mayoría provenimos de familias donde el papá no estuvo presente, o en su caso estuvo físicamente ahí, pero ausente en cuidado, en protección, en dirección. Y así como en una guerra, nosotros sobrevivimos a esas circunstancias. Pero lo que provoca en una guerra que un soldado viene de ahí son los traumas, lo que se le conoce en caso de muchas mujeres cuando tienen un bebé y pasan todas esas complicaciones de ajustes hormonales después de dar a luz, lo que se le conoce como estrés postraumático. Y de manera general, muchas veces hemos sobrevivido a circunstancias, pero lo que nos ha provocado más daño es lo que acontece después de. Cuando venimos de una familia disfuncional, donde el padre fue borracho, golpeador, o en su caso estuvo ausente y no hubo un varón que afirmara nuestro carácter, muchas veces las consecuencias son mayores. Según por estadísticas, los hogares donde no estuvo un varón presente, es mayor el riesgo de que los hijos puedan estar en drogas, en alcoholismo. Tienen un porcentaje mayor de riesgo. Si usted proviene de una familia disfuncional, quizás no tuvo problemas con alcohol, quizás no tuvo problemas con drogas, pero quizás nos costó adaptarnos. Si está casado o casada, adaptarnos a la relación. Porque cuando no fuimos, si somos varones y no fuimos enseñados a expresar afecto, nos va a costar expresar afecto. Nos va a costar poder decir un te amo. Nos va a costar poder pasar tiempo con la familia, porque no fuimos enseñados. Y es cierto que la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, pero en el proceso hay cosas que tenemos que sanar. Hay cosas que tenemos que entregarle al Señor. Este fin de semana estuve dando un curso de capellanía. Yo le decía a los que estaban estudiando, una de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos en una situación, y aún nosotros mismos, es que hay cosas que no podemos del todo sanar a la primera, pero necesitamos nosotros entregarlas a Dios. Yo suelo decirles que hay maletas que no nos son necesarias para este viaje. Hay cosas que ya pasaron, y es cierto, ya pasaron, pero hay cosas que no se sanan del todo. Uno aprende a vivir con ciertos dolores. Uno aprende a vivir con cierta pérdida. Cuando se ha perdido un ser querido, duele. Y según estudios tarda uno un proceso de 2 años para asimilar la muerte de un ser querido. Y en eso uno pasa por diferentes etapas: la negación, el enojo, la queja, entre otras. La negación es cuando uno de repente recibe una noticia de la muerte de un familiar que uno no lo está viendo. Uno dice: no, yo no creo hasta que yo no vea. Es la negación. Y hay diferentes etapas. Pero así como vemos estas estadísticas, muchas veces nosotros, cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles, abortamos el proceso, abortamos la visión. A un soldado que está en el frente de batalla, si las circunstancias se ponen de tal forma que uno ya no puede avanzar en conquistar, uno ya no puede avanzar, el ejército no puede avanzar, hay una instrucción que ellos reciben, que se les dice: aborten la visión. ¿Han escuchado esa expresión? Aborten, aborten. En otras palabras, retrocedan, huyan, ya no continúen, aborten la visión. Por eso yo hoy te digo: no abortes la visión de lo que Dios te ha dado. Si tú estás en una familia y estás batallando y estás pasando procesos difíciles, es tiempo de aferrarnos más en Dios. Es tiempo de buscar más de Dios. Pero duele, sí, yo no te voy a decir que no. Hay circunstancias que duelen. Hay circunstancias que uno no puede avanzar, que uno dijera: ¿cómo voy a continuar la vida después de este proceso? ¿Cómo voy a poder avanzar después de esta pérdida? ¿Cómo voy a poder continuar? ¿Cómo voy a poder hacer después de este dolor? Y uno quisiera recibir la instrucción:
aborta la visión. Pero yo hoy te digo, no abortes la visión. Dios le dijo al profeta, y el profeta primero le habla a Dios. Le dice el profeta a Dios en el verso 1: Señor, ya he presentado delante de ti mi queja. Ahora voy a estar atento y voy a esperar tu respuesta. Aprendamos del profeta. Ponme el verso 1, por favor, en la versión NTV. Déjamelo allí, por favor. Dice aquí el profeta Habacuc: Dios, ya te he presentado mi queja. ¿Cuántos no hemos presentado quejas delante de Dios? No sé usted, pero yo a veces le he presentado muchas quejas. Y a veces hay temporadas de quejabanza más que de alabanza. Habacuc 2:1 es la versión NTV. Bueno, ahí déjala. Dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Mira lo que dice esta versión. Y esto me hace recordar algo. Dice aquí el profeta: subiré a mi torre de vigilancia. Esto me hizo recordar algo que leí hace tiempo. Y escúcheme bien, varón, y después le hablo a la mujer. En la Biblia, cada vez que Dios quería hablarle al varón, quería darle una instrucción al varón, dice que lo apartaba. Y en muchos casos le decía: sube al monte. Sube al monte, sube al monte. En otras palabras, busca mi presencia. ¿Quieres respuesta mía? Busca mi presencia. Pero aquí nos llevan ventaja las mujeres, porque las veces que Dios le quiso hablar a una mujer, en la gran mayoría de las veces Él descendió a encontrarse con ella. Eso no significa que la mujer no va a buscar, sino que la tiene un poquito más fácil que nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros buscar dirección de Dios. Y aquí el profeta dice: subiré a mi torre de vigilancia. Voy a esperar que me responde Dios. Y muchas veces nosotros presentamos la queja y dejamos la queja y nos vamos. Amén. Yo no sé si ha visto algunas compañías que tienen un buzón que dice buzón, no dicen buzón de sugerencias, dice buzón de quejas. Así literalmente hay empresas que dicen buzón de quejas. Amén. Aquí en la iglesia no tenemos, porque estaría lleno cada servicio. Que el aire, que esto, que no hay agua, que se acabó el café, que no hay agua en el... Bueno, etcétera. Pero aquí dice el profeta: yo voy a subir y voy a esperar. En otras palabras, cuando estés viviendo una circunstancia y la presentas delante de Dios, espera que Dios te responda. No es nada más dejé mi queja y a ver, ahí espero que me llamen. No, el sistema de Dios funciona distinto. El profeta dice: yo presento mi queja, pero aquí voy a esperar que me respondas. En otras palabras, ora, insiste, busca. Hay cosas que se tienen que lograr, hay cosas que se tienen que esforzar, hay cosas que uno tiene que buscar la presencia de Dios. Y aquí el profeta en el verso 2 dice: Dios me respondió. ¿Y qué le dijo Dios? Voy a darte a conocer lo que está por suceder. Yo creo que a alguien Dios ya le ha hablado y le ha respondido su oración, pero no la ha escrito y se le ha olvidado. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de una predicación, de un ministro, de un invitado? Muchas veces te ha dado una palabra directa, pero se te ha olvidado. Y yo te invito este día a que recuerdes esa palabra, escríbela. Y Dios mismo le dice: escríbela en unas tablas para que se lea de corrido. En otras palabras, escríbelas para que no se te olvide, Habacuc. Escríbelas. Escribe esta palabra para que no se te olvide. Hay cosas que Dios ya te ha prometido para tus hijos, te ha prometido para tu casa, te ha prometido para tu vida. No las olvides. Yo no sé si hay procesos difíciles o no que has pasado o estás pasando, pero sí te digo que si escribes las palabras que un día Dios te ha dado, apúntalas en un papel, apúntalas en una libreta, donde no dejes la libreta olvidada, donde la tengas contigo, donde digas: wow, Dios me suplió este día, wow, Dios lo hizo, y si Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer. Él me prometió. Y quizás digas: pero todavía no se cumple. Verso 3. Mismo Dios le dice al profeta: el cumplimiento tardará un poco, pero tú no te desesperes.
aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla. Y luego le digo, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Yo no sé si tú te alegras por eso, pero hay promesas que yo tengo de parte de Dios que aún no se han cumplido. Y cuando yo leía esto, digo, gracias Dios, porque aún no se han cumplido. Y ahí dice, no es el tiempo todavía, no es el tiempo, pero se va a cumplir. Lo que Dios te dijo se va a cumplir. La promesa que Él te dio se va a cumplir. Pero tú mantente firme. Mantente caminando, mantente avanzando, mantente creyendo en la palabra. Muchas circunstancias en nuestros hogares, nuestras familias, no se van a lograr de la noche a la mañana, pero tienes que mantenerte. Según estas estadísticas, en los Estados Unidos y en muchos países ha aumentado el aborto. Hay un país llamado Groenlandia, donde según las estadísticas hay más abortos que nacimientos. O sea, es más el número de abortos que los niños que nacen. Según estas estadísticas, la población en Groenlandia no rebasa las 60,000 personas. No hay más de 60,000 habitantes, pero hay un promedio de 30 abortos por cada mujer. Se dice que más de la mitad de las mujeres que se embarazan deciden por cuenta propia abortar. Más del 60% de los embarazos terminan en abortos. En Estados Unidos, según estadísticas, más de 50 millones de abortos, en el mundo, más de 50 millones de abortos se realizaron en el año anterior. Más de 50 millones de abortos. Y muchas veces no sabemos. Hay una historia tremenda de un defensor pro vida que una vez estaban hablando a favor del aborto. Y él se levantó y decía, bueno, a ver, les voy a contar la historia. Y le comentó una historia de varias mujeres y sus circunstancias difíciles. Y les preguntó a la audiencia, ¿qué opinan? ¿No? Que aborte. Y les dice, gracias, felicidades. Acabas de abortar a Thomas Alva Edison. Y le da otro ejemplo y dice, no, pues que aborte. Gracias, acabas de abortar a Beethoven. O sea, le dio las circunstancias difíciles del caso. Pero esas mujeres decidieron tener a sus hijos. Y han nacido hombres que han cambiado la historia con inventos, con música, con tantas cosas. Es más, el mismo rey David, hay un verso en el libro de los Salmos que dice, en pecado fui concebido. Pero él fue un hombre que Dios lo levantó y lo usó tremendamente. Quizás tus circunstancias no han sido las mejores, pero tienes al mejor de tu lado, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé tu historia. Quizás conozcamos parte, algunos de tu historia, como tú conocerás parte de la mía. Pero hay cosas que a veces no conocemos a profundidad. Incluso nosotros mismos muchas veces ni siquiera recordamos. Porque el cerebro tiene una particularidad. Y la particularidad del cerebro es que hay cosas que olvida. Por eso muchas veces se escucha de casos de personas que han sido abusadas y callaron durante tantos años. Y dices, pero ¿por qué callaste tantos años? No se acordaban hasta que un momento les hizo recordar. Y muchas veces el cerebro edita esas partes. Hay cosas que no recordamos, pero están en el subconsciente y se quedan en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, de expresarnos. Por eso muchas veces, iglesia, necesitamos ir al Señor y entregarle. Dios le dice al profeta, escribe lo que te estoy diciendo. Escribe lo que te estoy diciendo. Yo me imagino que quizás podría haber dicho el Señor, se te va a olvidar si no lo escribes. Necesitas escribir. Hay palabra que Dios ya le ha dado a tus hijos. Escríbelas, recuérdaselas. Diles, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Yo les he contado que mi madre, nosotros venimos al evangelio a causa de un milagro de sanidad que Dios hizo en la vida de mi hermano. Y cada vez que
Mi hermano estaba en una circunstancia que no quería nada con Dios. Mi mamá siempre le recordaba: mira, Dios tiene un plan contigo. Nosotros venimos a Dios por lo que Él hizo en tu vida. Por lo que Él hizo en tu vida. Recuérdale a tus hijos, aún los momentos difíciles. Les hemos contado nosotros que cuando Josué nació, el doctor nos dijo que él tenía un problema en el corazón, que él no iba a poder correr, que él no iba a poder sofocarse, que ese problema en el corazón no le permitiría llevar una niñez normal. Muchas veces fuimos al cardiólogo, muchas veces fuimos ahí, solamente nos agarrábamos de la mano. Dígame si usted es padre y madre, que le den una noticia de sus hijos duele. A veces uno dice: mejor que me pase a mí y no a ellos. Pero ahí estábamos con el cardiólogo y íbamos a los exámenes y nos dijeron: no va a poder, la niñez no la va a poder desarrollar. Y los que conocen a Josué, le encanta el soccer. Ahí anda todo el tiempo. Se juega a veces hasta 2 partidos cuando le toca, el de su equipo, y apoya a otro equipo, porque Dios tiene un plan. Pero nosotros tenemos que recordarles, aún en su niñez, él tenía sus pies chuecos. Él los tenía así, y cada vez que él caminaba, él mismo tropezaba con su pie y se caía. No podía caminar, no podía correr 10 segundos porque terminaba en el suelo. Él no podía, él a cada rato se caía. Y los médicos igual. Pero nos agarramos de la mano de Dios, le creímos a Dios, y ahora él está ahí jugando soccer. Y seguimos orando que Dios lo guarde y lo cuide. Sin duda cada uno de nuestros hijos se enfrentarán dificultades. En una ocasión se nos accidentó, perdió un diente. Estábamos en un lugar de juegos y un diente, y prácticamente se nos desmayó. Corrimos a emergencias y ahí estaba, y todo desplomado, sin reaccionar, lleno de sangre. Pero ahí está. Le encanta comer lo que a él le gusta. Y cada uno de nuestros hijos, David de niño le picó una araña, su mano hinchada. ¿Qué procesos no vivimos? Una vez en una escuela hicieron una exposición y estaban exponiendo un personaje. Y yo recuerdo, me quedé a la distancia porque los padres nos invitaron para ir, y yo me quedo a la distancia porque el niño, no me acuerdo qué años tenía, 8, 9 años, por ahí. Él tenía que dar su exposición de su tema. Y me recuerdo ese día que una señora se le pasa y se le pone enfrente y le comenzó a decir y a insultarlo. Yo tengo el video y la foto, y mi niño David se queda así. Cuando me le acerco a él, le digo: ¿qué te dijo esa señora? Me dijo esto, esto, esto y esto y esto. Dios mío, yo no sé si usted es como yo. Una cosa es que entre niños uno lo entiende, pero que un adulto, no. Me fui a la dirección y le dije a la directora: yo no me muevo de aquí hasta que usted la llame. No me muevo de aquí hasta que usted la llame. Y en mi mocho inglés me expresé. Y le dije a ella: si usted tiene un problema, aquí está su padre. Dígame a mí. Si mi hijo hizo algo, dígame a mí, yo respondo. ¿Y sabes qué? Así es papá Dios cuando el enemigo se quiere meter contigo. No, pero no te metas con mi hijo o con mi hija. Dice: yo respondo. Por eso no olvides la visión. No olvides lo que Dios te ha dado. No olvides, yo no sé de dónde provienes, no sé si pasaste por escasez o tu niñez fue un poquito más normal que la que muchos pasamos, pero no importa cómo haya sido, lo importante es quién está contigo hoy. Dios está contigo. Él te ha sustentado, Él te ha sostenido, Él tiene a tus hijos en sus manos. Aunque ahora parezca que no quieren nada con Dios, aunque ahora parezca que no quieren nada con su Creador, yo te digo una cosa, dice Proverbios: instrúyelo en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo he visto en mis años de cristiano muchos que fueron criados en la iglesia, se apartaron del Señor, pero en un momento Dios les salió al encuentro y a partir de ahí todo cambió. Yo conocí un joven que yo le pedía al Señor: Señor, permíteme, dame gracia con él, dame gracia con él. No quería escuchar a nadie. Él casi era de mi edad, bueno, un poquito más joven que yo.
Y le dije, Señor, dame gracia, dame gracia. Me gané su amistad. Y hoy que yo escucho, Él está predicando, Él está enseñando. Él tiene un ministerio ahora que está levantando niños a cantar, a danzar. Y yo lo veo ahora y le digo, eres tú, aquel que no siempre estaba así. Ahora lo mira con los niños haciendo y danzando y brincando. Yo digo, wow. Pero eso hace Dios. Él es hijo de ministros y le dolía en el corazón a sus padres verlo así. Pero ahora verlo apasionado, ahora ya no le tienen que decir llega a la iglesia temprano. Él se levanta, agarra a su familia y se va, es el primero en llegar para preparar su ministerio. Hay algo, iglesia, escribe lo que Dios te ha dado. Escribe. Hace tiempo hicimos un ejercicio que vimos. Yo no sé si los jóvenes que estuvieron en ese retiro conserven todavía esa carta, pero esto lo aprendimos nosotros y les dijimos esa vez a los jóvenes, yo no sé si la conservan o no, si alguno estuvo en ese retiro, pero les dijimos, escribe una carta a tu futuro hijo, a tu futura hija. Falta mucho para que yo sea mamá y papá, sí, pero escríbela. ¿Cómo lo visualizarías? ¿Sabe que ayer llegué bien cansado a la casa y no le conté a mi esposa, pero iba yo platicando con mi hija? Esa niña, Dios mío. Y íbamos platicando y le dije, mamá, lo bueno que tu primer cita la vas a tener a los 26. A los 26, me dice. Le digo, ¿cómo? Entonces, ¿a qué edad? Mamá y yo quedamos que a esta edad. Le dije, ok. Le digo, gracias por preguntarme. Pero yo nada más la estaba tentando. Ya era algo que ya habíamos hablado antes. Y le digo, mamá, ¿pero a qué edad? Le digo, bueno, si vas a tener cita a tal edad, entonces como a los 30 y tantos te vas a casar. No, me dice, a los 25 me voy a casar, me dice. Le digo, ok, entonces ya tienes que comenzar a orar por tu esposo. Y se me queda. Eso ya no me dijo no, nada más se me quedó mirando. Le dije, mamá, yo voy a orar contigo que Dios te dé un buen esposo. 9 años tiene mi nena. Eso lo hablo ahorita. Cuando crezca no sé si voy a hablar igual. Cuando ya vea la edad de veras no sé. Pero ahorita le digo, mamá, yo voy a orar contigo que Dios te dé un buen esposo, que ame primero a Dios para que te ame a ti. Y nada más se me quedan sus ojitos. Hable con sus hijos y recuérdeles. ¿Por qué yo hago esto con mi nena? Porque el día de mañana, Dios no lo quiera, si de repente anda por ahí media que quiere acelerarse a los planes, yo le voy a decir, usted y yo ya hemos venido hablando de esto. ¿Te acuerdas? Por eso dice Dios que Él no se olvida sus promesas, pero que tenemos que recordarlas. Hable, diga, Señor, tú me has dicho que yo soy nación santa, real sacerdocio, que tú metiste tu mano en lo más vil y menospreciado, y de ahí me sacaste y me convertiste en un hijo, en una hija tuya. Porque sabes que el enemigo es tan cochino, tan sucio, que va a venir a traerte pensamientos diciendo no sirves, no eres nada. ¿Qué le dijo a Gedeón? Gedeón mismo se lo expresó a Dios. Cuando el ángel de Jehová se le aparece, el ángel de Jehová habla con Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Y qué dice él? ¿Quién? No había nadie más. Yo no. Si yo soy el más pequeño de la tribu más pequeña. Es más, soy el más pequeño de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. No queda allí. Soy de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña, y todavía soy el más pequeño de mi familia. O sea, soy el integrante de una familia, soy el más pequeño de mi familia. Mi familia es la más pequeña de la tribu, y mi tribu es la más pequeña de todas las tribus. En otras palabras, soy un don nadie. Pero Dios dice, varón esforzado y valiente. Y muchas veces tú y yo nos sentimos que no somos nada, pero Dios no mira tu apariencia, Dios mira tu corazón. Que le digas, Señor, aquí estoy. Señor, yo te entrego. Con lo que yo tengo, yo te quiero servir. Señor, no soy el más capacitado, pero si tú puedes hacer algo conmigo, aquí están mis talentos, mis dones, aquí están mis habilidades, aquí estoy yo. Hay un canto que dice, no tienes que buscar a nadie más, aquí estoy yo. Y Dios dice que un día la palabra que se levanta en su trono y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Hijo se levanta, heme aquí y envíame a mí. Heme aquí y envíame a mí.
pero tú y yo tenemos que escribir la visión. Tardará un poco, Dios le dice al profeta, va a tardar un poco, pero te voy a decir algo, lo que yo te dije se va a cumplir. Y si Dios te dijo que va a usar a tus hijos, Dios los va a usar. Aunque parezca que no quieran nada con Dios hoy, Dios los va a usar. Si Dios te dijo, yo tengo a tu familia en mis manos, Él tiene a tu familia en sus manos. Pero aquí te va un consejo de la palabra. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que Dios le toca hacer. Tú no eres el Espíritu Santo. Tú ora, tú intercede, pero dile: Espíritu Santo, te dejo a mi hijo, te dejo a mi cónyuge, te dejo a mi familiar, obra en él o en ella. Porque dice la Biblia que es mejor que entre al reino de los cielos cojo, tuerto, sin un brazo, a irse al infierno completito. Y a veces nosotros como padres, como familia, no queremos que nadie de nuestra familia pase ningún mal, que no les pase nada. Queremos que todo se transforme, pero que Dios no los pase por ningún proceso. Y a veces el proceso es necesario. A veces el proceso es necesario para acercarnos a Dios. No abortes la visión. No abortes la visión. Yo sé que a un soldado se le dice: aborta la misión. La misión es una cosa, lo que están haciendo. La visión es lo que estás visualizando. Una cosa es visión y otra cosa es misión. Pero yo te digo, no abortes la visión, ni la misión tampoco. Porque la visión es a dónde quieres llegar. La visión es lo que Dios te dijo, te voy a dar en un futuro. La misión con M es mientras tú caminas en dirección a lo que Dios ya te ha dicho. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Fijando los ojos en el blanco perfecto, que es Cristo. Fija los ojos en Cristo. Camina mirando a Cristo. Avanza mirando a Cristo. Yo no sé qué Dios te ha dicho, pero es tiempo de recordar las promesas de Dios para ti y para tu familia. Quizás digas: de niño, de niña, yo tenía sueños, yo tenía anhelos y aspiraciones, y con el tiempo los perdí. Yo les conté en una ocasión de un señor que se graduó, estaba estudiando en la universidad donde yo estudié. A los poco más de 80 años se graduó como licenciado en leyes, porque dijo él: de joven me adelanté, me convertí en padre a muy temprana edad. Tuve que dejar mis estudios, mis sueños, mis anhelos. Me convertí en padre y luego nació el primero, el segundo, el tercero, y me dediqué a ser un proveedor. Pero ya que mis hijos han salido, ya ahora mis hijos tienen sus hijos, un día me desperté y dije: quiero cumplir mi sueño. A los más de 80 años él se graduó de licenciado. Nunca es tarde para empezar. A mí no me lo contaron, yo lo vi. Como nunca es tarde, dicen por ahí también, ¿verdad? Para los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y un propósito contigo, pero tú necesitas caminar en la visión. No te quedes, no digas: Señor, ya expuse mi queja, ahora me voy y ahí espero que tú respondas a ver cuándo. No, el profeta dijo: ahora voy a esperar a que me respondas. Ahora voy a permanecer aquí a ver tu respuesta, Señor. Que Dios te ha dado para tu familia, que Dios te ha dado para que sea cumplido. Hay una isla de la que yo les platiqué hace varios años atrás en una de las prédicas. Hay una isla que se llama Pingelab. Usted lo puede buscar en internet. Esta isla llamada Pingelab, así como suena, Pingelap, Pingelab. Esa isla es una isla que curiosamente todos los habitantes de esa isla tienen un problema en la visión. Y el problema de la visión de ellos es que ellos no pueden ver los colores. Esa enfermedad que se llama el daltonismo. ¿Qué es el daltonismo? Donde uno todo lo mira en blanco y negro. No puedes mirar los colores. La visión de ellos de día, cuenta la historia, que les cuesta más trabajo andar de día porque el sol les lastima, por la pigmentación de los ojos, por el recubrimiento de la retina. Y ellos miran mejor de noche. Yo no sé si alguna vez usted ha utilizado un aparato de visión nocturna o tiene alguna cámara de seguridad en su casa y de repente cuando es de noche la cámara se pone en blanco y negro y comienza a ver. Ese es el daltonismo en el caso de ellos. Y el problema es
que todos los que habitan esa isla, cada hijo que nace de un matrimonio que habita esa isla, nace predestinado ya a sufrir daltonismo. Nace ya con ese problema. Hay muchos habitantes. Se cree que esa isla ve solamente en blanco y negro. No tienen la ventaja que tú y yo tenemos de poder mirar y apreciar los colores. Imagínese ver un cuadro, un Picasso con muchos colores, pero solo en blanco y negro. Imagínese mirar, no sé, un atardecer en la playa con esas tonalidades amarillas, rojas, naranjas, y solamente mirarlo en blanco y negro. No poder apreciar los colores. Ellos están predestinados. Todo el que nace está predestinado a sufrir daltonismo. En nuestra cultura latina se suele decir que hijo de tigre nace ¿qué? No es bíblico, pero aplica el ejemplo aquí, ¿va? Dicen por ahí un dicho que en México dicen que el que hijo de tigre nace pinto, o por lo menos tiene rayas. Dicen que el que nace pa' maceta del corredor no pasa. No, que se convierte en flores. Si no hay semillas, ¿qué flor van a nacer en una maceta? La maceta es el recipiente. Pero ¿sabes qué? Esto es lo que dice el mundo, pero no es lo que dice Dios. Dice: el que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo es nueva criatura. Es cierto que hay cosas que quizás no podemos cambiar por nosotros mismos, pero sí en Dios. Sí en Dios, iglesia. Hay un estudio que salió, un estudio de salud que salió acerca de la genética, que dicen que la gran parte de las cosas en nuestro cuerpo las heredamos genéticamente por nuestros padres. O sea, algunos creyeron por muchos años que si el padre era un borracho, genéticamente tú llevabas los genes, valga la redundancia, de borracho. Y algunos justificaban en eso el vicio. Decían: es que mi papá me lo heredó, mi papá, por eso a mí me gusta el trago. No, ahora dijeron que no. Hicieron un estudio un estudio de gemelos, varios gemelos, que al nacer fueron separados. Uno lo llevaron con una familia y otro con otra familia. Le dieron seguimiento a estos gemelos. Ellos no sabían del otro. Son de esas familias que a veces nacen, dan a luz y son disfuncionales. En este caso de este estudio, eran unos gemelos que la madre no podía tener, los dio en adopción. Hicieron un experimento, fueron adoptados y cada uno fue en familias distintas. Obviamente los especialistas sabían, conocían, dieron seguimiento y se dieron cuenta que la genética no define tu destino. El entorno define tu destino. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás alimentando? ¿Dónde estás conviviendo? Tu entorno. Y descubrieron que uno de los gemelos, que había sido criado en una familia donde le daban palabras de afirmación, le mostraron amor, aunque ese niño había sido dado en adopción y aún desde el vientre había sido rechazado, su ambiente, su atmósfera le dio una buena vida y se convirtió en un profesionista. En la otra familia no le fue tan bien. No tenía los mismos rasgos, no tenía el mismo ambiente y desafortunadamente terminó cayendo en vicios. Y se dieron cuenta que aunque ambos estuvieron en el mismo vientre, aunque ambos fueron rechazados en el mismo vientre, el ambiente, la atmósfera donde se desenvolvieron, ellos definió su futuro. Por eso Dios nos conoce a ti y a mí. Dios sabe de dónde nos sacó. Él mismo dice: bueno, del lodo cenagoso, ahí metí mi mano y te saqué del lodo, pero te saqué para convertirte en real sacerdocio, en nación santa, en pueblo adquirido por Dios.
Sabes, yo no sé tú, pero yo creo que hay alguien que tiene que dejar de autocompadecerse, de decir yo no puedo, yo no voy a lograr, no, yo tengo un Padre celestial. Yo tengo a alguien que dio su vida por mí, mi Señor Jesús, que fue a la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre para que yo pudiera ser salvo. Si valía tanto para Él que dio su vida, ¿cómo no voy a valer? ¿Cómo no voy a valer? Y no estoy hablando de un confesionismo positivo, porque por ahí también hay esas cosas. Confiesa y declara. No. Recibe a Cristo en el corazón. Que el que vive en ti, el que está en ti, Él te levanta y Él te conforta. Háblale a tus hijos. Háblale a tu familia. Cuéntales la historia. Yo sé que hay historias que no nos gusta contar. Y hay historias que quizás no podemos contar en público. Pero diles de dónde vienes. Cuéntales de dónde provienes. Si es posible, cuéntales cómo llegaste, cómo Dios hizo el milagro, cómo Dios te ha sustentado. Porque muchas veces nuestros hijos nacidos en esta nación nacieron cómodamente, a diferencia de cómo nacimos nosotros. Aquí en esta nación, para nacer y para salir del hospital, necesitas tu carrito, ¿cómo se llaman? El car seat, pero en español, el portabebé. Necesitas un portabebé, si no, no te dejan sacar al niño del hospital. Y ahí va uno con el portabebé. No, hombre, en nuestro pueblo, ¿cómo sale del hospital? Casi ya váyase, que viene otra más detrás de usted. Desaloje la cama. Aquí, la gran mayoría de bebés antes de nacer ya tienen un lugarcito preparado. Si la casa lo permite, hasta un cuarto especial para el bebé. Su cunita. Es más, hasta hacen aquí el show del bebé. El baby shower. Y ahí hasta reciben regalos. Hay regalos que ya están esperando al bebé antes de nacer. Muchos cuando nacimos fuimos criados con pañales de tela. Y no tengo que describir a la hora de limpiarlos. Usted sabe. Aquí, ¿qué hacen? Pañal sucio a la basura. Y muchas veces nuestros hijos no conocen de dónde provenimos. Pero usted dígale, mira, yo vengo de ahí, pero mira cómo Dios nos ha bendecido. Mira cómo Dios ha sido bueno. Si Dios me ha bendecido a mí de donde provengo, ¿cuánto no te va a bendecir a ti? Si le buscas, si le sirves. Ore, bendiga a sus hijos. Que Dios los lleve a lugares donde usted no ha podido llegar. Que Dios los use como no le ha podido usar a usted. Pero que Dios le multiplique. Que conozcan esas historias. Porque si no las conocen, olvidan de dónde provienen. ¿Qué sucedió con la gente, la generación después de Moisés? Josué la tiene. Y en la generación de Moisés muchos murieron en el desierto. Pero con Josué nació años y años una generación que se olvidó de Dios. Hasta que Josué tuvo que decirles, yo no sé qué pasa con ustedes. La versión mexicana dice, yo no sé qué pasa con ustedes, cabezones. Dice, decidan a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron del otro lado del charco, o van a servir a Jehová. Pero dice Josué, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Hay generación que puede perder sus raíces, sus convicciones, si no les hablamos, si no les contamos la historia. No abortes la visión. Es difícil, a veces vas a sentir que no puedes. No dejes de caminar en Dios. Pastor, pero los problemas, las tormentas se han levantado. Continúa. No abortes la visión. No abortes la visión. Sigue caminando, que Dios al final del camino te está esperando. Yo suelo decir, y me encanta cada vez que menciono esto, que el día que lleguemos delante de Él, Él nos diga, valió la pena. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y que después diga, entra al gozo de tu Señor. Cada vez que yo repito esta frase, mis entrañas, yo digo, Señor, vale la pena esforzarse aquí. Vale la pena buscar tu presencia. Vale la pena seguir caminando aunque haya dificultades y tormentas. Vale la pena seguirnos enfocando en ti. Vale la pena creerle a tu palabra. Vale la pena seguir confiando en tu palabra. Y yo te digo, hermano, hermana, no abortes la visión.
Sigue, sigue. Yo no sé si ha sido difícil desde que entró el año o ya llevas tiempos, temporadas allí, pero continúa, que Dios tiene una recompensa para ti al final del camino. Imagínate, dice el apóstol Pablo, que este caminar es como una carrera. Y dice él: corran la carrera como que van a ganar el trofeo, con la mentalidad de ganar, de llegar a la meta. Corre, esfuérzate. No es fácil, va a haber días que no vas a tener ganas. Yo recuerdo haber escuchado a un ministro que un día dice que le dijo a su mamá: mamá, hoy yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Y le dice la mamá: es cierto, mijo, hay días que yo tampoco tengo ganas. Y dice que él esperaba que la mamá le dijera que se quedara. Y dice que la mamá le respondió: hijo, yo sé que no tienes ganas de ir a la iglesia, yo te entiendo, te comprendo, pero así sin ganas, así vas a ir. Así que levántese que nos vamos. Y muchas veces nosotros: no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no siento ir a la iglesia, hoy no siento orar, hoy no siento leer la Biblia. Sientas o no, dice una versión que el apóstol Pablo dice: yo golpeo, entreno mi cuerpo a obedecer al Señor. Así como un entrenador, alguna vez, yo no sé si ahora o de niño, de más joven, alguna vez competiste en algún torneo, soccer, voleibol, básquetbol, tenis, no sé. Pero el entrenamiento requiere forzar el cuerpo. Y yo te voy a dejar con esta frase para que te pongas de pie. Yo escuché esta frase: Dios usa el dolor para acercarnos a Él. Hay procesos que te van a causar dolor, pero ese dolor muchas veces Dios lo usa para acercarte a Él. Dios usa el dolor para procesarnos, pero también usa el dolor para promovernos. Dice un escritor que los músculos no se logran a menos que te comiencen a doler. Si usted alguna vez ha querido hacer músculos levantando pesas, sabe que hay un momento en que el cuerpo se duele. Si alguna vez ha ido a un gimnasio, sabe que después de 2 o 3 días, ¿cómo anda uno después de ir al gimnasio? Adolorido. Bueno, a usted no le pasa eso porque usted es muy atlético. A mí sí me pasa. Si yo no voy, de repente voy un par de días, ay, los primeros días me duele todo. Y sabes que es ahí donde sientes que está trabajando. Si en lo físico es así, en lo espiritual va a haber cosas que te van a doler, pero es ahí donde Dios está trabajando. ¿Por qué digo que te va a doler? Hay cosas que vas a tener que soltar, que Dios te está pidiendo y que tú dices: no puedo, me duele soltar esto. Señores, que me encanta ver 10 horas, 5 horas, 4 horas seguidas televisión. Suelta. Pero Señor, suelta. Hay cosas que no te están ayudando. Hay vicios que no necesariamente son un pecado, pero sí afectan nuestra vida, sí afectan nuestro desempeño, sí afectan nuestra relación de familia. Hay cosas que necesitamos soltar y dejar. Y Dios muchas veces nos está pidiendo: suelta, avanza. A veces Dios te dice: levántate, ora. Mira, yo sé que es necesario dormir, es sano dormir, pero hay quienes tienen el vicio de dormir. ¿Es pecado dormir? No sé, usted diga. A lo mejor para algunos es porque dicen: no, hombre, no haces nada, no esto, no lo otro, puro dormir. Pero es necesario dormir. Pero muchas veces Dios te está diciendo: sacrifica 1 hora de sueño, media hora, quiero hablar contigo. Tú estás pero en las cobijas, Señor, y sabes que Dios te está hablando. Sabes, hay días que uno no puede dormir porque se le acostó cansado o estás pensando, pero hay días que no puedes dormir y sabes que Dios te está hablando. Sabes que Dios te está pidiendo a que te levantes a orar, a doblar rodillas, y sabes que no queremos. Yo hace unas semanas atrás les compartí el tema: los pecados de la iglesia. ¿Se acuerdan? Y la Biblia dice que si alguien dice que no hay pecado en él, hace mentiroso a Dios,
Por eso hablé de los pecados de la iglesia. Porque dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, ¿cuántos saben que ayunar es bueno? Bueno, si usted sabe que ayunar es bueno y no ayuna, está pecando, según la Biblia. Porque es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si usted sabe que es bueno, ¿verdad?, educar a los hijos, tomar tiempo con ellos, y no lo hacemos, estamos pecando en esa área. Si sabe que es bueno, ¿verdad?, congregarse, leer la palabra, y no lo hacemos, estamos pecando en esa área. Por eso la Biblia dice que si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Pero una cosa son este tipo de pecados y otra cosa es otra cosa, que no lo voy a hablar ahorita. Pero lo que quiero decir es, si tú sabes que Dios te ha dado una palabra, que Dios tiene algo para ti, escríbelo, no abortes la visión. Hay alguien que tiene que escribirlo no solamente en la tabla de sus corazones, sino ponerlos en un papel, en una libreta, en un lugar, en la Biblia, donde tú abras un pasaje y una promesa de Dios te bendijo. Una promesa de Dios te confortó en ese momento difícil. Y esa promesa te va a sostener. Dios me ha dado versículos bíblicos que me han sostenido en procesos. Hace tiempo yo prediqué el tema Tengo una palabra. Dios me hizo recordar en un proceso difícil que pasé. Él me dio una palabra y ese versículo bíblico me sostuvo en medio de ese proceso. Y ahí lo tengo escrito. Pero necesitas escribir la palabra. Habla a tu matrimonio, habla palabra sobre tus hijos, habla palabra sobre tus circunstancias. Dile: Señor, yo voy a esperar respuesta tuya. Yo voy a esperar respuesta tuya. Hay alguien aquí que le crea a la palabra, que diga: Señor, yo no voy a abortar la visión. Quizás has pensado que tus circunstancias ya no tienen solución. Tienen solución en Dios. Vuelve al lugar secreto. Vuelve al lugar secreto. El problema es que queremos recompensas públicas, pero no queremos lugar secreto. Y la Biblia dice que al Padre que buscas en lo secreto te recompensa en público. Pero queremos lo público, pero no lo privado. Necesitamos, iglesia, pero también le hablo a todos, principalmente servidores, líderes, iglesia. Necesitamos el lugar secreto. Queremos más de la presencia de Dios, lugar secreto. Queremos más de que Dios se mueva en milagros, señales, prodigios. Tenemos que buscarle más. Yo hoy hablo a una generación de niños, de jóvenes, de adultos que dicen: yo este año, año de multiplicación, año de expansión, yo voy a buscar más a mi Señor. Yo me voy a afirmar. No voy a postergar para otro día lo que ya debo de hacer hoy. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, yo oro en este día, Señor, que tu palabra en nuestros corazones, Señor, nos ayude a desarrollar el carácter que necesitamos. Porque tú nos procesas, porque tú permites que pasemos por dificultades para acercarnos a ti, Señor. Yo oro, Padre amado, que nadie aquí, Señor, aborte la misión y la visión que has puesto en sus vidas. Señor, los procesos muchas veces duelen. Muchas veces sacan lágrimas. Los procesos muchas veces, Señor, son difíciles de describir. Pero necesitamos, Padre amado, buscarte a ti. Ayúdanos a desarrollar carácter en ti. Ayúdanos a desarrollar carácter en ti. A mantenernos firmes en ti. A saber que lo primero es estar contigo. Pasar tiempo contigo, Señor. Y esperar respuesta. El profeta dijo: Señor, he presentado delante de ti mi queja. Ahora voy a esperar tu respuesta. He presentado delante de ti mi queja. Ahora voy a esperar que tú me respondas. El profeta permaneció allí hasta que le respondiste y le dijiste: se escribe la visión en tablas. Y escucha, Habacuc, el cumplimiento de la promesa va a tardar un poco, pero aunque tardare, te aseguro que se va a cumplir. Se va a cumplir. Y hay alguien que necesita escuchar aquí: la promesa que Dios te dio se va a cumplir. Lo que Dios te dijo que va a hacer contigo, con tu familia, con tus hijos, se va a cumplir. Necesitas escribir la visión. Necesitas decir: Señor, yo no voy a olvidar lo que tú me has dicho.
yo no voy a olvidar lo que tú me has hablado.